Bienvenidos, en esta oportunidad voy a resolver el presente problema que nos dice: un granjero desea instalar una campana en lo alto de su cabaña, por lo tanto lanza un gancho para sujetar en el punto C de su cabaña y usar como apoyo para subir la polea que le permita instalar su campana. ¿Cuál es la velocidad inicial V sub A mínima para alcanzar la altura máxima en C? ¿Y cuál debe ser la distancia de horizontal que le permita instalar el gancho en el punto C? Aclarando que la distancia de horizontal es la suma de D minúscula más X. Además, se nos proporciona estos valores para el ángulo, para H mayúscula, H minúscula y la distancia D minúscula. Voy a proceder a darle solución. Y lo primero que se hace en este tipo de ejercicios es definir cuál es el nivel de referencia. Por ejemplo, de manera conveniente, en este caso, elegí el nivel de referencia justo en los pies de este granjero. Y una vez que ya tenemos el nivel de referencia, podríamos también descomponer algunos vectores como es la velocidad inicial. Así que esta velocidad se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Cuál sería la descomposición en X? Bueno, pues sería V sub A multiplicado por el coseno del ángulo, tal como se observa. Y análogamente para el eje Y, pero en este caso considerando el seno del ángulo θ. Y esa velocidad inicial en Y sería igual a V sub A por el seno del ángulo. Una vez que ya tenemos descompuesto este vector velocidad inicial, también podríamos encontrar las coordenadas de algunos puntos, específicamente, por ejemplo, del punto A del punto C. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto A? Pues en el eje X sería 0, ya que justo está en el cruce de ejes, ¿no? Pero en el eje Y sería H. Y precisamente ese valor ya se nos está dando en el enunciado. Y ahora, ¿cuál sería la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y para el punto C, por ejemplo? Podríamos hallar en términos de estas variables, ¿no? Distancia D minúscula y la distancia X, ya que en el eje X la coordenada sería X más D, mientras que en el eje Y sería H mayúscula, tal como se observa. Y eso mismo, si lo consideramos en la base de esta cabaña, exactamente en el punto medio, sería X más D, 0. Una vez aclarado estas coordenadas y hecho la descomposición, ya podríamos intuir qué ecuaciones vamos a utilizar. Dado que tenemos de dato estas posiciones, podríamos emplear la ecuación de la posición para este tipo de movimientos. ¿Y qué nos dice? En su forma vectorial sería de esta manera, es decir, que la posición final es igual a la posición inicial y a eso se le suma la velocidad inicial por el tiempo y agrega un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero estas expresiones son de forma vectorial, así que podríamos expresar la posición final en coordenadas tanto para el eje y para el eje X, tal como se observa. Por ejemplo, si le llamamos la posición final un X sub F y la posición final en Y un Y sub F. Del mismo modo podríamos hacer para la posición inicial tanto en el eje X y en el eje y agregado la velocidad inicial, pero descompuesto del mismo modo para los dos ejes y del mismo modo también, valga la redundancia, para la aceleración. Aclarando que en este tipo de movimientos lo que varía es la velocidad con respecto al eje Y, pero en el eje X se desarrolla movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esta aceleración será igual a 0. A partir de esta expresión que resultó de expresar la forma vectorial, tanto en coordenadas X como en coordenadas Y, podríamos también separar ahora en dos ecuaciones. Por ejemplo, para el eje X simplemente quedaría posición final en X igual a la posición inicial y a eso sumado el producto de la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Y por qué simplemente quedaría de esta forma? Ya que, como lo acabo de decir, la aceleración en el eje X es igual a 0, es decir, que la velocidad se mantiene constante. Pero en el eje Y sí, efectivamente nos quedaría la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo, pero considerando la aceleración en Y. Una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones, voy a considerar
la ecuación de la velocidad, ya que en el enunciado precisamente se nos habla de una velocidad inicial mínima, el v sub a. Así que si agregamos esta ecuación básica que nos dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y sumado la aceleración por el tiempo. Así que cuando ya tenemos estas tres expresiones, podríamos expresar en términos de x, d y h mayúscula, porque son variables que se nos está proporcionando en el enunciado. Por ejemplo, para la primera ecuación de la velocidad con respecto al eje x, tendríamos reemplazando que la posición final en x, ¿cuál es la posición final en x? Pues es x más d, pero la posición inicial en x es 0, ya que está justo al nivel de referencia y en el eje x sería 0. Por lo que simplemente quedaría igualada la velocidad inicial en x, que lo hemos descompuesto y es igual a v sub a por el coseno del ángulo y multiplicado por el tiempo. Análogamente podemos hacer para la ecuación de la posición del eje y nos quedaría de esta forma, donde la posición final es h mayúscula, pero en la posición inicial, a diferencia de lo que pasa en el eje x, en el eje y hay un valor y ese valor es h minúscula, sumado con la velocidad inicial en y que se obtuvo al inicio, multiplicado por el tiempo y se le agrega la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso mismo se puede aplicar para esta otra ecuación de la velocidad y tendríamos esta igualdad. Considerando que la velocidad final en y es igual a 0, estaría alcanzando su altura máxima. Eso significa que la velocidad en el punto C para el eje y sería igual a 0. Y tendríamos esta expresión que si reemplazamos los valores de d minúscula, así como también del ángulo, h mayúscula, podríamos plantear un sistema de ecuaciones. Tal como se indica, simplemente estoy reemplazando los valores y obtenemos estas tres expresiones, de donde podríamos resolver para encontrar el valor de v sub a, así como también del tiempo y el valor para la distancia x. En este apartado voy a resolver las ecuaciones previamente planteadas. Por ejemplo, a partir de observar estas tres igualdades, podría ser una opción despejar v sub a de la ecuación número 3, ya que se ve un poco más sencilla, y considerando también que se nos está pidiendo precisamente el valor de v sub a para que en el punto C se llegue con una velocidad igual a 0 y se alcance la altura máxima, ¿no? Así que, por ejemplo, despejamos v sub a, primero pasando 9.81 t al otro miembro, y luego dividiendo, tendríamos que v sub a es igual a la expresión 9.81 t entre seno de 40, y a esa expresión le llamamos un alfa. Ahora, una vez que ya tenemos esta igualdad despejada, lo que podríamos hacer es reemplazar en la ecuación 2. ¿Qué significa? Bueno, pues que en el lugar de v sub a vamos a considerar este cociente. Y ahora si copiamos nuevamente tendríamos 8.48 igualado a 1.4 y a eso se le suma esta expresión. Pero se nota que ahora se cancela el seno de 40 ya que se repite en el numerador y en el denominador. Y ahora también restamos la mitad de la gravedad multiplicado por t al cuadrado. Y nos quedaría toda esta expresión de donde se puede observar que ya es factible despejar t. Así que si despejamos t sería igual a esta raíz y al evaluar ese valor es igual a 1.20 segundos. Entonces, una vez que ya tenemos el valor de t, podríamos reemplazar nuevamente en alfa para tener cuánto es el valor de v sub a. Así que el valor de v sub a al reemplazar el valor de tiempo, valga la redundancia, sería igual a 18.31 metros por segundo. Es decir, esta sería la velocidad mínima a la que se debe lanzar para que pueda llegar al punto máximo, es decir, al punto C, y pueda instalar la campana del que se está hablando. Ahora también reemplazamos en la ecuación 1 para encontrar el valor de x, ya que se nos pide la distancia horizontal. Así que simplemente reemplazando en la ecuación número 1,
el valor de t y también el valor de v sub a que lo acabamos de hallar. Nos quedaría de esta forma. Y ahora, al evaluar, ese valor resulta 12.70 metros. Dado que ya hemos hallado los valores de v sub a, así como también los valores de x, podríamos hallar la distancia horizontal d mayúscula, que es la suma de d minúscula más x, tal como se puede observar, y ese valor resulta igual a 16.83. En otras palabras, en el enunciado nos preguntan cuál es la velocidad inicial v sub a mínima. Esa velocidad debe ser 18.31 metros por segundo, y también nos dicen cuál debe ser la distancia de horizontal que le permita instalar el gancho en el punto C. Ese valor de distancia es igual a 16.83 metros. De esa manera he dado solución al presente problema. Cualquier duda al respecto lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.